¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Archivo Natura. Hoy nos vemos con un vídeo un poco diferente y nunca habíamos tratado hasta ahora tema de aprendizaje de idiomas, ni tampoco era mi intención. Lo que sucede es que sabéis que estamos planeando un viaje a Francia y yo me he estado preparando muy concienzudamente estas tablas y como pienso que es un material que de verdad ayuda a memorizar todo el vocabulario, a integrarlo perfectamente, pues he pensado que sería muy buena idea compartirlo, ya que yo he pasado tanto tiempo aquí elaborándolas, para que vosotros también dispongáis de ellas si tenéis interés en aprender francés. Y yo os las comparto, os las voy a dejar para que os las podáis descargar simplemente haciendo clic de forma directa y gratuita. Y también, claro, os quiero explicar cómo hacer uso de ellas para que de verdad os ayuden. Está todo basado en el libro Aprende un idioma en 7 días de mi paisano albaceteño Ramón Campayo, que no sé si le conocéis, pero él tiene todos los récords mundiales de memorización y tiene también una academia tanto online como presencial para ejercitar la mente y muy específicamente también para la enseñanza de idiomas. Enseguida os lo muestro, quiero que sea un vídeo muy corto, simplemente para compartir las tablas y deciros cómo utilizarlas. Pues primeramente veis que en total ocupa 60 páginas. Todas las tablas que he preparado, conteniendo 1200 palabras, incluso alguna más, porque aunque en su libro el autor recoge unas 800, realmente yo quiero que tras el estudio de estas tablas el conocimiento de francés sea amplísimo y podamos ser capaces de enfrentar cualquier situación. Por ejemplo, si tenemos que ir al médico, comprar lo que sea, pedir lo que... Y por eso lo he querido ampliar hasta casi lo que maneja un francés en su vida diaria, como en cualquier idioma, unas 1200 palabras. Entonces, me han ocupado 60 páginas que si las imprimís, lo cual ayudaría mucho, aunque no es necesario, porque también podéis trabajar en el ordenador, pero si las imprimís en blanco y negro, sobre todo porque como me ha quedado bastante girly, ya, o sea, de chica, ya lo veis, los chicos, pues si lo imprimís en blanco y negro ya no se nota tanto, y os gastaríais a lo mejor a 5 céntimos por página 3 euros. Si ya es en color, si conseguís un precio como el mejor que yo tengo, que es a 5 céntimos en blanco y negro o a 20 céntimos en color, entonces os gastaríais 12 euros, que ya es bastante más dinero en tenerlas todas, pero claro, es que si realizáis el trabajo, pues está garantizado que vais a retener todas estas palabras en francés y me parece que eso es invalorable, poseer ese conocimiento. Y yo las he estructurado, aquí lo veis en el índice, según en el aprendizaje, según el tipo de palabras. Pues primeramente saludos y cortesía, partículas interrogativas, sustantivos, que es lo que más nos ocupa. Situaciones de tiempo, me refiero a decir hoy, mañana, en realidad son adverbios, pero no he utilizado mucho gramática porque no me parece que aporta nada, al revés, complica el conocimiento de un idioma. Situaciones de tiempo, hemos dicho, luego mediciones, números cardinales, ordinales, artículos demostrativos, posesivos, pronombres personales, conjugaciones esenciales. Porque los verbos, esto es porque los verbos vamos a utilizarlos mayormente en infinitivo, todos no vamos a aprender a conjugarlos porque no es necesario si no queremos tener un dominio absoluto bilingüe del idioma, sino simplemente manejarnos sin ningún problema, enfrentar cualquier situación, cualquier diálogo, pues utilizaremos los verbos en infinitivo, pero nos ayuda mucho si estos 5, el verbo ser, estar, avoir, que es tener, haber, pouvoir es poder, aller es ir, querer. Nos ayuda mucho saber un poquito solo estos, conjugarlos, y los otros ya van en infinitivo. Con eso podemos hacer la frase que queramos. Después ya sí los verbos en infinitivo, adverbios, adjetivos, preposiciones, y luego os he dejado las últimas páginas de las 60 que están en blanco, digamos las tablas en blanco, para que vosotros el vocabulario que más os interese, si no está aquí contenido, para poder ampliarlo. Pero bueno, aquí está todo el habitual, quiero decir, si os dedicáis a un campo muy específico y queréis ampliar ese vocabulario. Entonces tenéis las últimas páginas libres para aplicar la técnica, que vamos a ver inmediatamente cómo funciona. Y para ello lo ampliamos, que ocupe casi toda la pantalla, pues todas las tablas que están aquí funcionan exactamente igual. Tienen 4 columnas. En la primera aparece la palabra en francés. La segunda columna aparece la palabra con la pronunciación figurada. Yo he estado escuchando una por una en el traductor de Google y yo he escuchado lo que yo oigo. Por ejemplo, aquí fenêtre, que es ventana, pues el traductor dice fenêtre. Pues yo he escrito fenêtre, y la tercera columna aparece
la palabra en nuestro idioma, en español. Todo esto lo vais a encontrar así ya vosotros hasta completar 1200 palabras. Y entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer para retenerlas? ¿Cómo funciona este método? Pues funciona que en la cuarta columna, donde dice asociación inverosímil, tenéis que crear frasecitas que sean inverosímiles, absurdas, vamos a traducirlo por absurda, que englobe cómo es la palabra primero en español y luego otra palabra que en español sea similar a cómo es la palabra en francés, o bien escrita o bien hablada. Cualquiera de las dos opciones. Por ejemplo, os pongo un ejemplo para que veáis yo qué frase he utilizado para conseguir retener en mi subconsciente, en mi memoria de largo plazo, cómo se dice la primera de las palabras que vemos en esta tabla, que es sábana en francés. Sábana, feuille, feil. O también drap, dicen los franceses. Pues yo he escrito: me he encontrado una sábana muy feilla. Voy a envolverla con un esparadrapo. ¿Por qué? Porque sábana, lo veis, es subrayado, es en español. Como se dice feuille, hay que buscar una palabra en nuestro idioma que se asimile lo más posible, aunque no hace falta que sea muy exacto, a cómo es en francés. Y yo he traducido feuille por feilla. Y drap es para drapo. Luego pasamos a la siguiente. Manta. Manta se dice, mira, couverture, pero se escribe couverture. Y yo tengo que crear una frase que englobe la palabra en español y la palabra en francés, o bien cómo suena o bien cómo se escribe, y que forme una asociación inverosímil, absurda. Cuanto más absurda, nuestro subconsciente más la va a retener. Cada vez que me he puesto escrito, cada vez que me tapo con una manta, me quedo sin cobertura. Entonces, manta está asociado a couverture. Y así funcionan todas. Os he puesto estos ejemplos para que os sirva de ayuda, pero es muy importante que cada uno piense muy imaginativamente los suyos. El autor también nos explica que no tenemos que pensar esa frase más de 5 segundos, porque entonces nos estamos yendo de nuestra parte del subconsciente. Y lo que hay que hacer entonces es dejarla sin rellenar esta casilla y ya cuando volvamos otra vez, porque daremos varias vueltas hasta que esté todo cumplimentado, ahí ya lo volvemos a intentar hasta que nos salga. Y otra sugerencia es que cuando la palabra se parece muchísimo, que eso nos va a pasar bastante en francés, guarda una similitud enorme, pues a lo mejor sí, libro, libre, esta no hace falta hacer ninguna frase. Esa nos la dejamos en blanco, nos la saltamos. Y entonces, cuando ya tengamos completadas con estas frases todas las tablas, lo que tenemos que hacer es repasarlas 7 veces. Y en ese momento nuestro subconsciente lo va a almacenar. Vas a ver sábana, feuille, manta, couverture. Así toda la tabla. Y vosotros pensaréis, entonces va a haber que acordarse de cada frase que hemos inventado para retener qué significa. Pues no. Directamente va a ir de sábana a feuille. Este método lo siguen muchas personas, está muy comprobado que ya tú ni te acuerdas de qué frase creaste para retener el significado, pero sin embargo tu subconsciente sí que lo ha integrado y te va a salir automático después de 7 repasos. Y aquí en este apartado específico de los sustantivos vais a ver que todos y cada uno aparecen escritos o bien en azul o bien en rosa. Esto es según la palabra sea masculina o femenina, lo cual sucede igual en español porque dependiendo del género que le damos va a llevar unos artículos femeninos como la o masculinos como le desde el primer momento. Entonces así ya esto el autor no lo ha incluido, pero a mí me parece que esto nos va a ayudar mucho desde el primer momento conocer la palabra y su género. Y cuando ya tengamos rellenada toda la tabla, excepto las palabras que se parecen muchísimo, y hemos leído 7 veces tanto la palabra en francés como en español, como la frase que nosotros hemos escrito, que es el momento en el que ya hemos integrado el vocabulario, el segundo paso es hacer una grabación de cada palabra en francés. ¿Cómo se pronuncia en francés? Y con un intervalo de 5 segundos entre palabra y palabra. Cuando ya esté grabado, varias veces vamos a tener que oír nuestra propia grabación, de tal forma que oímos la palabra en francés y nosotros decimos en español qué palabra es esa. La grabación solo está en francés y nosotros cada vez que la escuchamos decimos en español qué palabra acabamos de oír. Y nos va a ayudar inmensamente reconocerlo en nuestra propia voz y ya va a ser completa la asimilación de esa palabra. Lo podemos grabar en el móvil o en el ordenador y tienen que ser las tablas completas, sí, para manejar todo el vocabulario.
Y lo siguiente, cuando ya hayamos retenido todo el vocabulario, tenemos que saber formar frases, estructurarlas de una forma lógica, acorde a francés. Y entonces, si tienes el libro del autor, él ya te da unas pautas de formaciones de frases para aprovechar al máximo el método, o si no, puedes buscar un libro, como por ejemplo yo he elegido Francés para Dummies, para ya con todo el vocabulario que tenemos tan amplio empezar a hacer frases, y a mí me ha resultado inmensamente útil. Y a partir de ahí realizar una inmersión total, porque como dice este autor, aunque tiene este título, su libro, Aprendí un idioma en 7 días, un idioma no se aprende en 7 días, sino haciendo una inmersión completa y total. Exige un trabajo de ver luego muchos vídeos, de hablar con nativos y de practicarlo, pero no cabe ninguna duda que si ya dominamos esta cantidad de vocabulario y manejamos cómo hacer frases, a partir de ahí no va a tener fin nuestra mejora, nuestro progreso, si ya lo llevamos a la práctica constantemente. Y ya nada más, espero que estas tablas os ayuden. Aquí dice, estamos en la última página, dice 58 de 58, pero luego hay dos más, una es la portada, otra es el índice, que ya lo hemos visto, y eso sí, en todas las esquinas vais a ver el número 34. Esto es porque se va a corresponder con el vídeo 34 de mi canal. Es como para seguir la tradición de cuando lo empecé y os dejaba siempre algún imprimible que se correspondiese el vídeo con el imprimible. En este caso es el 34. Ay, mira, vemos aquí a Santa Hildegarda. Sí, es que os tengo que contar que aunque el motivo de empezar muy fuerte con el francés fue porque estábamos preparando un viaje a Francia, ahora hay muy pocas posibilidades de que al final podemos hacerlo, porque tenemos que atender aquí unas cuestiones relativas al terreno que compramos para permacultura, de vallado y todo. Sin embargo, no he perdido ninguna ilusión por seguir estudiando francés, porque llevo ya varios años que no sé si lo veréis, no sé dónde está la cámara del ordenador, pero llevo ya varios años que utilizo la agenda de Santa Hildegarda, no puedo encontrar ninguna parecida, es una maravilla preciosa, llena de sus recetas, de sus remedios, pero está en francés y quiero seguir ampliando mucho más. Entonces nos despedimos y esto es todo. Esta vez no sé muy bien hasta cuándo nos despedimos, porque no sé lo que vamos a hacer ni cuándo voy a poder publicar. Solo indicaros que nos veremos nuevamente por aquí, pero que no sé cuándo. Entonces, para que no te lo pierdas, cuando vuelva a publicar, suscríbete, así te va a llegar la notificación. También me puedes dar algún like y compartir mi canal. Muchas gracias por haberme visto y un abrazo grandísimo.